Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted al descubierto. Muy buenos días a todos y a todas las personas que nos sintonizan día a día a través de su radio actual 107.1 del FM. Hoy estamos en miércoles de Archivos al Descubierto en su programa Al Descubierto. Hoy un programa muy especial con invitado de lujo. Estaremos recordando un poco el caso del secuestro en Pacayas. Eso fue un 22 de julio del año 2000. Justamente hoy se conmemora 20 años de aquel tan sonado caso que marcó la historia de nuestro país. Inclusive llevó a muchos cambios en la ley en torno a todo lo que trascendió desde el antes y el después de este caso. Muchos lo recordarán, un caso lamentable donde fallece la persona secuestrada, la persona que estaba privada de su libertad, y hasta el momento han existido muchas interrogantes y sin duda de una u otra manera marcó la vida de nuestro país. Juan Elgue, muy buenos días. Muy buenos días, amigos y amigas que nos acompañan hoy en su programa Al Descubierto, aquí en su radio actual 107.1 FM. Hoy tenemos invitado especial. Hoy nos acompaña el licenciado Fernando Montalbán. Don Fernando Montalbán fue director de la Unidad de Respuesta Táctica Especial de el OIJ, el CERT, y funcionario de la Unidad Especial de Intervención del Ministerio de la Presidencia. Don Fernando tiene, bueno, yo lo conozco hace muchísimos años, una gran amistad nos une. Muchísimos años, Fernando, en el ambiente de la seguridad en Costa Rica. Sí, muy buenos días a todos los radioescuchas. Les agradezco la invitación que me han hecho acá. Efectivamente, Juan Elgue y yo tenemos muchísimos años de conocernos. Fuimos compañeros en la Unidad Especial de Intervención y tuvimos nuestras experiencias en ese sentido en cuanto a la lucha contra la delincuencia. Tal vez para recapitular un poco, para entrar en contexto y que todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de las distintas redes sociales, vamos a recordar un poco qué fue lo que sucedió en aquel entonces con el llamado caso del secuestro en Pacayas. La historia nos cuenta que un 18 de julio, un grupo de personas, un grupo organizado de delincuentes, secuestra en la zona de Cartago, en la localidad de Pacayas, a un empresario joven, quien tenía varios comercios, entre ellos tenía una carnicería muy importante en la zona de Cartago. Una vez realizado ese secuestro, la noche del 18 de julio del 2000, inicia todo este despliegue, las negociaciones van y vienen, existen diferentes situaciones, y hasta el día 22 de julio, cuando ya se resuelve este caso, con el fallecimiento de la persona secuestrada, de José Pablo Marín. Fernando, remontémonos a aquella fecha en el año 2000 en la Unidad Especial de Intervención, precisamente. ¿Vos recordás exactamente cuándo se da la alerta o por parte de las autoridades judiciales empezaron a decir de que había un secuestro? Bueno, en realidad, primero quisiera aclarar que voy a hablar de lo que yo viví en ese momento, ¿verdad? Porque en aquel momento pues yo era un oficial más de la Unidad Especial de Intervención. Ese día yo me encontraba, el día que nos llaman para enfrentar la situación que se estaba presentando con el secuestro y las investigaciones que llevaba el OIJ. Ellos ya tenían prácticamente identificado quiénes eran los que habían cometido el delito, y yo me encontraba en vacaciones por la naturaleza del grupo del OE y los grupos de este tipo, pues uno puede salir a vacaciones, pero siempre queda disponible ante situaciones de emergencia. Ese fue el caso mío. Yo me encontraba en mi casa cuando me dan
dan la alerta que tenía que ingresar a la oficina y ahí se nos da un briefing. El comandante que teníamos en ese momento, que si nos escucha, los saludo aquí a la distancia, para mí el padre de las unidades de choque de este país. Pero bueno, la cuestión es que nos llamaron y ahí estuvimos esperando que se diera la orden de poder salir a hacer el trabajo. Yo me encontraba junto con otros compañeros ahí en la oficina. En horas de la noche nos envían hacia el sector de Cartago. En el caso nuestro íbamos mi jefe y mi persona, otro compañero que después fue el director de K9 durante un tiempo, y uno de los compañeros que en ese evento salió herido en la cabeza con una bala. Y nos dirigimos hacia el sector de Cartago, propiamente por el área del cementerio. Ahí estuvimos esperando cuando los oficiales del organismo de investigación judicial nos avisan que el vehículo venían ellos siguiéndolo por el centro de Cartago, y efectivamente nosotros lo vemos donde pasa. Nos pusimos también en la línea de seguimiento con ellos y llegamos hasta la Trinidad de Moravia. Ya previamente nuestro jefe había ya tenía él también algunos datos que le había pasado el organismo de investigación judicial a través de sus oficiales, y tenía plantado un grupo de la unidad también al frente de la vivienda donde se suponía que podían llevar al ofendido, en ese caso el señor secuestrado. Y nosotros llegamos hasta un punto y estuvimos toda la noche esperando que se nos diera la orden de allanamiento, ¿verdad? Nos mantuvimos, en mi caso, junto con estas personas que mencioné anteriormente, en el área del cementerio, cerca del cementerio, hasta que a eso de las 9 de la mañana ya se dijo que estaba la orden. Y en el momento que iban saliendo de la casa, el grupo ingresó o llegó hasta la puerta donde estamos rompiendo, empiezan a disparar. Y ya posteriormente adentro se dio todo el enfrentamiento, ¿verdad? Todo lo que sucedió en ese lugar. Fernando, ¿les habían dicho en ese momento algo de la peligrosidad del grupo? ¿O todo fue muy acelerado? Generalmente a veces pasa eso, ¿verdad? A veces, más cuando son temas de secuestro, todo ocurre un poco rápido. Sí, en realidad, pues sí, vos sabes que en los briefings que se hacen de ese tipo de situaciones, pues se habla de si se tiene la información, pues se habla de quiénes son, cuál es el grado de peligro que representan para las autoridades. Si nos llaman a nosotros, o nos llamaron en aquel momento, nosotros era porque el asunto era serio, ¿verdad? Primero está la vida de una persona de por medio, y las negociaciones pues ya habían llegado a un punto complicado. Y entonces se nos da aviso y sí se nos indicó que era un grupo peligroso. Se nos habló de más o menos quiénes eran, y incluso recuerdo una frase que alguien por ahí había manifestado, que quien estaba ejecutando el secuestro había dicho que la policía no lo iba a capturar vivo. Entonces, y cumplió, porque al final de cuentas él se enfrenta con las autoridades. Don Fernando, antes de seguir con el relato específico de los hechos, háblenos un poco de las negociaciones. ¿Cómo es que funciona ese tema de las negociaciones? ¿Por qué deciden ingresar y por qué no continuar negociando? No se sabía que esta persona, el señor Marín, ya tenía una herida de bala. No, vamos a ver. No quiero referirme profundamente a lo que son los procesos de negociación, obviamente, porque se debe de tener cuidado con eso. Es una parte que corresponde propiamente a las autoridades judiciales, sobre todo. Y lo que se pueda decir a veces puede afectar el día de mañana alguna actividad. Pero bueno, la cuestión es que la negociación llega a un punto en donde ya se determina que ellos están
completamente cerrados en lo que están pidiendo, no daban señas o no se da seña de querer resolver el asunto de otra manera. Entonces si no mal recuerdo, llega un momento en que se indica que la vida de la persona efectivamente corría riesgo, ¿verdad? Hay que recordar que en las unidades de choque, pues ellos son el último recurso. Siempre se debe tratar de agotar, en caso de retención o de rehenes, llegar a un punto donde se pueda negociar y a través de la negociación resolver eso. En el caso de un secuestro, pues lo que se espera es que los secuestradores pues normalmente quieren una suma determinada. A veces los montos son exagerados, empiezan a negociaciones de otro tipo, a bajar los montos y también a tratar de ver cómo se hace la entrega de los dineros y todo ese tipo de cuestiones. Cuando se llega a un punto donde no hay vuelta atrás, ¿no?, viene el actuar de los grupos de choque, que como le digo es la última opción. Ya cuando un equipo de choque va a ingresar es porque la negociación no fructificó y hay que hacer uso de estas unidades. Yo tuve la oportunidad de investigar un poquito y leer un poco lo que en ese momento decían las autoridades o lo que se veía en los medios de prensa. Y era importante ver cómo se estableció luego de que cuando los secuestradores ponían a José Pablo a hablar con su papá, el señor lo notaba ya como decaído, sin fuerza, y ellos decían que definitivamente él podía ya estar herido o en muy mala condición. Entonces yo creo que eso pudo haber sido uno de los elementos que definitivamente incidió para que posiblemente se diera ya la intervención de la unidad especial en ese momento, ¿verdad? Pero el evento sí fue muy, muy importante porque no recuerdo yo, sinceramente, la muerte de un rehén y también la muerte de la persona que tenía secuestrada a la persona. Yo creo que Montalbán, en muchos años de trabajo de la unidad, yo creo que esa fue la primera vez que sí se dio el enfrentamiento directo y fallecieron tanto el rehén como el secuestrador. Sí, no, la unidad ya había tenido sus grescas, ¿verdad?, en realidad, pero donde fallece o fallece la persona que estaba secuestrada fue el primer caso que generó, como dicen ustedes, toda una serie de situaciones y de cambios también en cuanto a la forma que se dan toda esta situación. Nosotros pues recuerdo que durante aquel evento lo que estábamos esperando, porque pasamos todo el día, la madrugada y hasta las 9 de la mañana, un juez se atrevió a dar la orden de allanamiento, ¿verdad? Para que nosotros hubiéramos podido ingresar antes o tendría que haberse determinado que la persona estaba siendo lastimada de alguna forma o la iban a ejecutar. Eso no sucede durante todo ese periodo. Entonces teníamos que esperar hasta que se diera la orden de allanamiento y dependíamos de lo que un juez emitiera en ese sentido. Lógicamente las autoridades judiciales pues también tienen que tener el debido cuidado a la hora de emitir una orden. No se trata de darla por darla y ya está y punto, ¿no? Ellos tienen que ejecutar una orden tomando en consideración una serie de pasos ahí para poder lograr que se dé, ¿verdad? Porque todo puede llegar a tener otras consecuencias de índole legal y también que pueden afectar a la persona que se va a rescatar. Desgraciadamente, quienes tenían en la mano el joven que había sido secuestrado, ellos estaban decididos, sobre todo la persona que le causa la muerte, estaba decidido llegar hasta donde fuera, ¿verdad?, por salirse con la suya. Ese día, durante el seguimiento habíamos logrado determinar un bulto que traían ellos en un carro, un pick-up. Los compañeros que estaban al frente, si no más recuerdo, espero no equivocarme, ellos lograron determinar cuando bajaron el bulto, bajaron una colchoneta y todo, lo llevaban en una bolsa. Me acuerdo yo claramente que era una bolsa negra porque cuando veníamos en el seguimiento yo vi esa bolsa negra. Y cuando se ingresa, pues como digo, estamos recibiendo balazos. Un compañero Gómez recibe una bala en el brazo. Él, sin embargo, sigue combatiendo con la persona que nos disparaba desde la cocina.
en el cuarto donde tenían a Moisés, se está dando un enfrentamiento, y yo recuerdo que yo voy pasando por ahí, las balas pegaban por todo lado, ¿verdad? Y posterior a eso logramos capturar al que estaba al fondo disparándonos, y Gómez y creo que era, no me acuerdo, otro compañero ahí iban adelante mío, y cuando llegamos allá, que el tipo donde vio que nosotros no echamos para atrás, sino que llegamos hasta donde estaba, se rinde, tira el arma, y ahí es donde el compañero Gómez me dice, monta, me dieron, y le reviso el brazo, y efectivamente tenía el hoyito de la bala, y si no mal recuerdo, creo quedó ahí en la mismo kimono que usábamos nosotros, ahí quedó la bala. Entonces ya él se fue, ya su adrenalina empezó a bajar un poco, y entonces se fue echándose a la pared, y le digo yo, no se me quede, y entonces ahí fue donde agarramos al sujeto que nos disparaba, le quitamos el arma, y se siguió con el proceso. En eso me informa que uno de los compañeros había recibido una bala en la cabeza, que yo me imaginé que él estaba muerto. Una bala en la cabeza es muerte segura, ¿eh? Gracias a Dios, cuando yo me voy a verlo, estaba nuestro buen amigo Carlos, lo tenían afuera en el corredor, y le temblaba una pierna horriblemente. Claro, y no es para susto. menos. Y la bala había pegado sí en la cabeza, pero recorrió el cuero cabelludo y le salió por el cuero cabelludo. Entonces, milagrosamente, porque es un milagro, efectivamente, él sale bien, sale vivo de ese evento, ¿verdad? Lastimosamente, pues, hasta donde yo recuerdo, este señor, el que le da la muerte al secuestrado, le apuntó a la cabeza, le dispara ahí en ese momento él dirige su arma hacia los muchachos, y ahí le dan de baja también. Otro de los que había intervenido en el secuestro se metió en un cuarto, y desde el cuarto sacaba la mano y ahí disparaba a lo loco, ¿verdad? A ese hubo que impactarlo, y él salió herido nada más. sí, él salió herido. Salió herido y pidiendo y diciéndole a las autoridades que él tenía derechos, y que hablando en ese aspecto, ¿verdad? Y el muchacho que estaba ahí estaba fallecido a la par. Recuerdo a dos compañeros tratando de revivirlo, ¿verdad? Pero ya él salía el poco de sangre de la cabeza, y fue una situación dura. Fue mi primer evento donde veo que fallece el secuestrado, y fue muy duro, ¿verdad? Muy duro. En ese momento uno está con la adrenalina al tope y está ejecutando las órdenes que se giran, y sacamos a la sala a los delincuentes, ahí los teníamos. Una vez que ya teníamos dominado todo el evento, pues se le da paso a las autoridades judiciales, y ahí fue donde ese tipo empezó a decir que él tenía derechos, cosas en ese sentido, ¿verdad? Y la persona que habían matado ahí, los dos compañeros míos tratando de ver cómo lo revivían. Recuerdo que estaban masajeando el corazón, pero él ya no el área del pecho para tratar de revivirlo, pero ya no se podía hacer más. Fue muy duro. Siempre salen luego los famosos expertos, las críticas y todo eso, pero cuando se está en una situación de esas es complicado. Solo los que la hemos vivido, pues tal vez entendemos la dinámica, ¿verdad? Uno se prepara en sus procesos para enfrentar ese allanamientos y luchas de ese tipo, ¿verdad? Y recibís capacitación aquí, fuera del país, de donde sea, pero las cosas en los sitios donde se dan eventos de este tipo son muy diferentes a veces de lo que uno entrena. El entrenamiento te da esa sagacidad, ese valor, esa entereza para poder enfrentar situaciones como estas, pero ya a la hora de estar en un evento como eso es bastante complicado. Montalbán, ¿ustedes estuvieron o habían compañeros que estuvieron casi que toda la noche en un cafetal? Sí, ellos comentaron, ¿verdad?, que de ahí estaban haciendo la vigilancia. Es correcto, y ahí estaba ya un grupo de la unidad preparado
para nada más que le indicaran, ok, está la orden y ingresen. Pero se dio hasta las 9 de la mañana. Y uno de los factores principales o de los principios principales que uno tiene cuando va a enfrentar situaciones como esta es la sorpresa. Y la noche te ofrece eso, te ofrece la cobertura necesaria y te ofrece poder sorprender. Ya en el día es más complicado, es mucho más complicado y gente en la calle y todo, pero bueno, en aquel momento pues hasta las 9 de la mañana se decidió, 9 creo que eran de la mañana más o menos, poco más, poco menos. Ya se dio la orden de ingreso y ya los tipos estaban despiertos. Uno de ellos hace intento de salir, ahí fue donde se captura afuera, pero los demás al ver la situación empezaron a volar bala. Uno trató de huir ahí mismo. No de huir, fue que en el momento que él va saliendo, fue el que abrió la puerta. Fue el que abrió la puerta. Los otros la cierran de nuevo al ver que el grupo va hacia adentro y empiezan a volar bala. A ese que salió al momento que entra el vehículo se captura y se saca del evento. Ese estaba ya detenido y aparte, pero los otros se trincheraron, creo que eran 2 o 3 más, tres sujetos más, creo. El líder de la banda y dos personas más ahí. Don Fernando, antes de ingresar, ¿ya ustedes tenían conocimiento de quiénes eran las personas, de la peligrosidad de ellos? Sí, hasta donde yo recuerdo, ya se había dicho quiénes eran. La noche anterior, en horas de la madrugada, cerca de la casa, habíamos tenido una reunioncilla ahí con medio informal, pero me acuerdo que una de las personas que estuvo ahí llegó a ocupar después un cargo importante en el gobierno, pero que fue de los que estuvo colaborando y al tanto de todo lo que pasaba en ese sitio. Montalbán, en el momento que ellos salen, bueno, sale uno, vuelven a cerrar la puerta, ahí es cuando están tratando de abrir la puerta que impactan al compañero. Sí, lo más recuerdo, donde él está dándole como un mazo a la puerta y es impactado, la puerta siempre la logra él romper y seguimos para adelante contra la gente, ¿verdad? Y los tipos seguros pensaron que nosotros íbamos a echar para atrás y no, en ese tipo de situaciones usted va hasta que se logre controlar todo, usted puede respirar tranquilo, ¿verdad? Y él fue en realidad muy, muy valiente porque llevaba el brazo. Yo vi una radiografía del impacto y el brazo adentro lo tenía estillado completamente el hueso, como si le hubieran dado con el mazo que andaba en el brazo. Y él siguió hasta que ya estaba controlado el otro. Fue cuando él me dice a mí, me dieron y ya lo revisé yo y ya después llegaron los médicos, Cruz Roja y todo el mundo y tratar de ayudar, sobre todo con el muchacho que estaba secuestrado, que ya pues desgraciadamente no había nada más que hacer. ¿Qué armas utilizaron los delincuentes para realizar los disparos? Eran armas creo que eran pistolas, lo que ellos no usaron armas de grueso calibre, sino armas pequeñas. ¿En qué momento es que impactan? ¿Vos no te diste cuenta cuando impactaron al compañero en la cabeza? ¿Vos? No, yo sí recuerdo que donde yo voy pasando yo vi que alguien cayó y creo que era nuestro buen amigo Brenes, lo saludamos y está escuchando, ¿verdad? Pero yo recuerdo que él cae como en una, los tipos llevaron una espuma, él cae y yo brinco y hasta que ya estamos adentro y ya teníamos dominado la parte de atrás de la casa, ya cuando se controló lo demás fue cuando nos dijeron que él estaba herido, pero creo que era él el que cae hacia atrás y las balas que lo impactan él son las que vienen del cuarto donde estaba el joven secuestrado, ¿verdad? Eso fue un caso que se están conmemorando 20 años y definitivamente impactó mucho tanto a los cuerpos policiales como también las leyes de nuestro país, porque 2 meses después en la Asamblea Legislativa se aprobó una ley que fortalecía o ampliaba las sanciones o las penas a las personas que cometen secuestro extorsivo. Entonces eso fue un impacto no solo para las fuerzas policíacas, a los equipos tácticos, a los investigadores del OIJ, sino también dio una repercusión
a nivel legislativo, aumentando las sanciones. Y es que siempre que pasan estos eventos, Fernando y Eric, siempre que pasan este tipo de eventos, hay una repercusión no solo en los equipos policíacos, de policía, ahora hay un análisis, un estudio y toda la cosa, pero repercute a nivel social y a nivel policial, porque se cambian muchas veces los protocolos de actuación de los equipos tácticos, y también, como vemos en este caso, la legislación se modificó para implementar las sanciones. Saludo para don Roy Alexander Alpizar, dice: saludos desde Nueva York, me interesa mucho el programa. Melissa Rojas, también está Zaida Rojas Bejarano, Janet Sandoval, excelente programa, muy interesante el tema. Don Francisco Chacón, a quien le enviamos un cordial saludo, está en sintonía, nos dice: excelente el programa, saludos para todos. Fernando Álvarez, muy buen programa. Eduardo Araya Jiménez, saludos a todos los compañeros. El día de hoy estamos hablando acerca de ese caso que fue que marcó de una u otra manera el actuar de la policía que o sea, lamentablemente llegó al fallecimiento de una persona, y era la primera vez que sucedía. Como decís, después de ese suceso se vinieron muchos cambios, pero queda en la memoria de muchas de las personas. Hoy nos acompaña don Fernando Montalbán, quien él por muchos años fue director del SER, del Servicio Especial de Respuesta Táctica del OIJ, pero en el momento en que se realizó ese caso, en esa intervención, él era miembro de la Unidad Especial de Intervención del Ministerio de la Presidencia de la DIS. Estamos hablando del secuestro de Pacayas. Vamos a ir a una pausa rápidamente y ya casi regresamos con todos ustedes para seguir comentando este caso y recordando un poco qué fue lo que sucedió. Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda al descubierto. Al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Al descubierto. Polígono 38 Especial, el más grande del país, cuenta con 5.000 metros cuadrados dedicados a la práctica y capacitación en materia de tiro deportivo y defensivo. Estamos autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento de Control de Armas y Explosivos para realizar las evaluaciones teórico-prácticas para obtener permisos de portación de armas en un ambiente seguro y profesional. Portación de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre. Polígono 38 Especial, el más grande del país. Para mayor información comuníquese al 2245-7186, 2245-7186 o al WhatsApp 8449-5811, 8449-5811. Búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono 38 Especial. Centros de Formación en Criminología y Seguridad. Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad, asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas. Centros de Formación en Criminología y Seguridad. Para mayor información, comuníquese al 2221-7725, 2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719, 8556-1719. Búsquenos en Facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad. El tesoro más grande de una persona son sus hijos, y los primeros años de vida los más importantes. En el Centro de Estimulación Temprana Little Fish le brindamos un ambiente seguro y confiable. Nuestra oferta académica incluye música, natación, yoga, lesco, inglés, literatura y educación física. Además, ofrecemos clases de natación para niños, jóvenes y adultos. Little Fish, la mejor opción profesional para el desarrollo integral de sus hijos. Estamos ubicados en Romuser, 125 metros norte del antiguo AID. Para más información, al teléfono 2520-0587 o búscanos en Facebook como Little Fish. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto. Al descubierto.
despido. Volvemos aquí a nuestro programa Al Descubierto, recordando anécdotas de casos importantes que se han dado en nuestro país a través de mucho tiempo. Hoy nos acompaña don Fernando Montalbán, el licenciado Fernando Montalbán, que fue director del CERT, el equipo táctico de la unidad del organismo de investigación judicial. Ahí muchos años don Fernando estuvo como director y también bastantes años estuvo en la unidad especial de intervención del Ministerio de la Presidencia. Así que muchísima experiencia, muchísimos casos, Fernando, de comentar muchísimos casos que han impactado a la ciudadanía o les ha llamado mucho la atención y ha causado cambios importantes en la legislación y también en el actual policial. Pero de este secuestro de José Pablo Marín, este muchacho de la zona de Cartago, allá en Pacayas, fue muy interesante porque las unidades tácticas se preparaban siempre, tanto unidades tácticas del organismo de investigación judicial, de la Policía Especial de Apoyo en ese momento, que era el equipo especial del Ministerio de Seguridad Pública, ahora es la UEA, Unidad Especial de Apoyo, y la Unidad Especial de Intervención, que sí es la más longeva. Entonces, tanta capacitación, como dice Fernando, prepararse para eventos como estos, nadie espera o se entrena pensando en eso, de poder salir herido o personas que puedan fallecer, es la verdad, para eso se entrena, o esa es la misión de los equipos tácticos. Pero yo creo que ese evento sí definitivamente le abrió las perspectivas y los ojos a todos los funcionarios, no solo de unidades tácticas, sino a nivel policial o de operativo, de que las cosas se podían poner violentas en cualquier momento, ¿verdad? Y que el tema de uso de armas era la peligrosidad que existe. Yo creo que eso abrió los ojos a muchos funcionarios de unidades tácticas también. Sí, siempre, y así lo hizo la Unidad Especial de Intervención, después de que pasa un evento de ese tipo y cualquier situación, cualquier allanamiento que decía, realizábamos una posorientación, ¿verdad? Donde vemos lo bueno que se hizo, se refuerza lo bueno, se corrige lo malo y íbamos uno trabajando. Este fue un caso mediante el cual empezamos a prepararnos diferente también, a entrenar algunas cosas diferentes. Con el conocimiento que tengo en el proceso de ingreso, pues lo principal que se dio fue que el grupo nunca desistió, a pesar de los balazos, a pesar de los heridos que tuvimos en ese momento, nunca se desistió, pero sí hubo un cambio en la manera de hacer las cosas también, ¿verdad? No solo, como dice Juan Elge, legal, sino técnico y táctico, para poder enfrentar ese tipo de situaciones. Además, con el transcurso del tiempo han venido también nuevas tecnologías, nuevas herramientas que facilitan un poco más el poder realizar ese tipo de trabajos, de operaciones. En este caso, bueno, en específico, después de toda esta situación del evento, de la intervención donde muere este joven empresario y muere el secuestrador de apellido Moxie, y resultan heridas varias personas, trasciende que en el momento en que el equipo de choque ingresa, parece que ya el señor Marín, el secuestrado, ya tenía un impacto de bala, ya era muy probable su fallecimiento. A la hora de que Moxie le dispara en segunda instancia. Sí. Después, cuando se da el tema de la autopsia, se puede determinar que aparentemente 2 horas antes, en ese momento las autoridades, don Gustavo Mata, era el que era funcionario del OIJ en ese momento, da unas declaraciones y él dice que aproximadamente tenían 2 horas. Por ahí podía ser el tiempo que transcurrió en el momento que le habían disparado al señor Marín. O sea que ya tenía una herida muy importante que comprometía totalmente su vida. Eso fue una información muy importante porque, Fernando, me imagino que en ese momento, en ese instante, bueno, la misión de un equipo táctico es rescatar con vida a las personas. Esa es la misión, eso es lo que se quiere. Y me imagino que en ese momento, sin saber esta información, fue tal vez un poco duro para los miembros del equipo táctico. Sí, yo recuerdo perfectamente que José Pablo Marín tenía un vendaje alrededor de la cabeza que iba prácticamente de su barbilla hacia la coronilla.
su cabeza, ¿verdad? Él tenía ese vendaje y lo que posteriormente se nos había indicado era que había recibido un impacto que había afectado su visión. Para ese momento, cuando ya la policía ingresó, efectivamente él estaba herido. Yo recuerdo perfectamente el vendaje que él tenía en la cabeza, que posiblemente se lo habían hecho los mismos delincuentes, ¿verdad? Yo supongo que si ellos tuvieron la intención de prestarle un vendaje y todo, es porque algún accidente hubo, creo yo. Es una suposición, ¿verdad? Porque si el interés era deshacerse de él, pues ¿para qué lo vas a vendar? ¿Verdad? ¿Para qué vas a llevar? Pero como te digo, eso es una suposición muy mía. Fue muy triste, muy triste. Y para resumir un poco, ese día ingresamos, el compañero recibe un balazo, me acuerdo perfectamente donde pegaban las balas en los vidrios y astillaban los vidrios, y donde yo voy pasando, cae este compañero, yo paso por encima de él, lo brinco y sigo con los otros 2 compañeros que iban delante mío, y en el cuarto estaban ellos gritándole a Mochi, no lo haga, y él decía yo lo mato, y a pesar de que los compañeros en ese momento tratan de negociar con él sigue adelante y le causa la herida que definitivamente termina con la vida del joven. Las otras personas, hubo una de ellas que el que disparaba por la puerta, él sacaba la mano y disparaba ya lo loco, ¿verdad? Y el espacio era muy pequeño, se le hiere y cae detrás de una cama. Ahí lo sacamos, lo pusimos en la sala, ya habíamos capturado el que estaba atrás, y posteriormente se le entrega a las autoridades judiciales el caso, ¿verdad? Hay otro elemento también que después sale a la luz pública referente a esto, que fue también palabras de las mismas autoridades del OIJ, que parece que ya había una fuga de información que comprometió el ingreso del equipo táctico, que ya ellos sabían. O sea, lo lograron ellos corroborar, las autoridades judiciales, y dijeron que sí, que ellos tenían información de que ya estaba un equipo táctico listo para hacer ingresos. Sí, una fuga de información que después se logró determinar de quién se trataba, y esa persona pues está preso, ¿verdad? Por eso. Pero que fue también lo que en alguna medida dio al traste con la operación que se estaba haciendo, porque se perdió la sorpresa. La claridad del día pues ayuda a montones a que eso no llegue a pasar. No quiere decir que no se pueda hacer una operación, pero ya son elementos que van en tu contra, ¿verdad? A la hora de ingresar a una casa. El tema del manejo de la información también, recuerdo yo, en las unidades tácticas es fundamental. Y yo creo que ese evento también le quedó muy en la mente a muchos oficiales, y parte de ese tema de ahora cuando se hacen allanamientos en la actualidad siempre es fundamental el manejo de la información y la confidencialidad. Sí, la gran mayoría de operaciones que se realizan en el país pues son encabezadas por el organismo de investigación judicial, ¿verdad? Ellos son los que realizan el proceso de judicialización de los delitos, junto con los fiscales, ¿verdad? Y a través de las diferentes operaciones que hacíamos nosotros, tanto en la UE y ya posteriormente yo en el CER, el manejo de la información es fundamental. Los investigadores, y eso lo quiero resaltar, ellos hacen una labor muy importante. Y a veces cosas como que la gente no se da cuenta. Me voy a salir un poquito del tema para que usted pueda llegar, claro, a donde un sujeto, para determinar que es culpable de un delito, usted tiene que andar alrededor de él, no puede irse directamente a donde él y entrevistarlo. Es uno de los pocos países en el mundo que sucede esto, el único, creo, no sé. Sin embargo, el porcentaje de resolución de casos que tiene el organismo de investigación judicial es muy alto.
muy alto y de sentirse orgulloso, porque estos chavalos de verdad hacen una labor importante para poder llegar a eso. En otras latitudes agarran y sientan a la persona y le empiezan a interrogar hasta que la hacen confesar, con buenos o malos métodos, ¿verdad? Pero normalmente eso es lo que sucede en Costa Rica, ¿no? En aras del respeto, pues, de los derechos humanos, de que no vaya a haber una incriminación involuntaria, por decirlo así, de la persona que se interroga. Pero es un proceso difícil, ¿verdad? Si ustedes ven ahorita el caso que se acaba de dar de la turista que fallece, ya tienen un detenido. En cuestión de horas ya lo tienen. Y así se dan muchos casos. Entonces la información, dadas las circunstancias, para poder realizar una investigación, tiene que ser compartimentada en lo absoluto. Y en el caso de José Pablo Marín, pues no sucedió. Desgraciadamente hubo una fuga de información que dio el traste también con la operación en ese aspecto, con la muerte del joven José Pablo Marín. Este caso también en aquel entonces fue muy mediático, y a todos los que nos escuchan, Juanelgui, porque trascendió después del evento que este muchacho Moxie, el que era el líder de la banda, el que al final dispara contra el señor Marín, él meses antes había intentado ingresar a una institución, a una empresa, a realizar un asalto. Y trascendió o fue polémico esta situación porque, para contarles un poquito, antes de que ingresen los delincuentes a esta institución, a la empresa de Servicios Públicos de Heredia, ya había información. OIJ tenía datos muy importantes, inclusive el vehículo, la hora, la cantidad de personas y demás que iban a ingresar a la empresa de Servicios Públicos de Heredia antes, cuando estaba en otro lugar, no donde se encuentra actualmente. Y antes de que ingresaran, cuando se bajan del carro y ya van dispuestos a abrir las puertas del lugar, OIJ, junto con sus agentes, capturan a todos los miembros de esta banda. Yo creo que se dieron disparos y todo, porque hay cámaras que registraron el evento. Hay un video de un noticiero que logra grabar todo el evento. Capturan a estos muchachos, a Moxie y a su banda, y bueno, los ponen ante las autoridades, inicia todo el proceso judicial. Resulta, y nada más como dato curioso, el juez en aquel entonces, el juez de la ciudad de Heredia, determina que no es posible condenarlos ni tenerlos detenidos en prisión preventiva ni nada, porque ellos no cometieron ningún tipo de delito. Muy interesante. OIJ actúa antes de que pase el delito con información 100% fiable, verdadera, pero no se había cometido ningún delito. Fue algo que también se cuestionó mucho. Sale en libertad el señor Moxie y meses después es cuando secuestra al señor Marín y trasciende todo lo que hemos escuchado hoy. Sí, yo recuerdo un poco el evento ese, inclusive Moxie y compañía se habían disfrazado para poder hacer el asalto. Y sí hubo mucha crítica en ese sentido, sobre todo a los señores jueces y al mismo proceso que había hecho el organismo de investigación judicial, que para mí hizo lo que tenía que hacer en realidad. Usted no puede esperar a que vayan y cometan un delito donde puedan haber heridos y muertos y otra cosa, y además daños a la propiedad, que todos cuidamos nuestros bienes y lógicamente hay que cuidarlos del Estado. Ellos tomaron la decisión de capturarlo, lo presentaron ante las autoridades, y también en razón las autoridades dicen, bueno, pero es que el delito no se consumó. Ellos ni siquiera entraron, creo que ellos ni siquiera entraron. Fue una acera. En la acera los capturaron y lo terminaron. Si a mí me preguntan, ¿estuvo bien o estuvo mal haberlo hecho así? Estuvo bien. Claro. Estuvo bien, estuvo excelente. Bien. Claro. Que los jueces tuvieron que liberarlo después. Tenían que hacerlo porque este es un país de derecho. Y tenían que hacerlo, no habían cometido el delito, a pesar de que tenían su currículum también en ese sentido, ¿verdad? Desgraciadamente, usted no puede ponerse y adivinar que estos tipos van... Usted puede suponer que van a seguir cometiendo delitos, pero no saben a dónde es que van a llegar. Y ahora el organismo de investigación judicial hace todo un análisis, porque hay que... muchas cosas están, y me voy a permitir decirlo aquí, espero que mis amigos no me regañen después, pero el OIJ tiene todo un equipo de profesionales que analizan los casos y determinan, incluso llegan a determinar dónde van a cometer delitos, ¿verdad? Pero eso es ahora.
y son buenos en lo que hacen. Desgraciadamente la cantidad de eventos que se dan en el país es cada vez más grande y son menos, los oficiales que tiene el organismo son los mismos de siempre. Muy poco se aumenta el volumen de sus funcionarios, ¿verdad? Y además de que el proceso de selección tiene que ser fino, completamente fino en todo el sentido de la palabra. Pero bueno, en aquella época no se tenía o no se hizo, y me voy a atrever a decirlo así, tal vez estoy equivocado, pero el proceso de análisis era diferente. Era diferente. Él quedó en libertad y siguió delinquiendo, y hasta que llegó a esta otra punto que, como repito, se nos había indicado a nosotros que Mochi en algún momento había dicho a mí la policía no me agarra con vida, y lo cumplió. Desde mi punto de vista, una opinión muy personal, Mochi lo que hace es lo que en los Estados Unidos llaman el suicidio del policía, que es aquel que cuando no tengo el valor de yo agarrar y pegarme yo mismo el tiro, con el debido perdón de los radioescuchas, apunto a la policía sabiendo de que esa policía en ese momento sí me van a ejecutar. En los Estados Unidos usted hace un mal movimiento y el policía presume que usted va a sacar un arma y te disparan. Aquí este muchacho Mochi, me parece a mí que él hizo lo mismo, porque él le dispara al rey y apunta a la policía, y la policía termina de ejecutar, porque efectivamente si le hizo daño a esto, podría haberle causado daño a los policías también. Eso, de esas palabras de él, que la policía no lo agarra con vida, bueno, sí, nos deja claro tal vez el perfil de esa persona, ¿verdad? Su grado de agresividad, o lo que le podría estar pasando por su mente de no interesarle, ¿verdad? Y lo que dice Montalbán, sí, incitar más bien a la policía que fueran ellos lo que le dispararan. Y antes de cualquier allanamiento o cualquier captura, bueno, eso es fundamental. Todos los oficiales tácticos quieren saberle el nivel de peligrosidad de los sujetos, porque todos los oficiales se toman sus medidas, porque es la vida humana, la vida de los propios agentes. Se tiene que contemplar eso y las medidas de seguridad, y también van los oficiales predispuestos a la actividad que se tiene que hacer. Montalbán, han pasado 20 años, Fernando, han pasado 20 años. Los niveles, ya vos saliste luego, bueno, te hiciste abogado y todo, estuviste en el área legal, pero después te vas de la unidad especial al CERT, ¿verdad? Allá al OIJ. Muchísimos allanamientos, muchísimos trabajos. Recordamos la fuga de la Reforma de Erling Hurtado. Bueno, son una cantidad increíble de eventos donde has trabajado y todo. ¿Qué vislumbras vos ahora sobre los niveles delincuenciales que se están dando? En el año del 2018 al 2019 se dio una denuncia de secuestro extorsivo por mes. O sea, realmente son índices bajos en este tipo de criminalidad. ¿Cómo ves o vislumbras vos la situación actual del país? ¿Cuáles son esos delitos que se están dando más y son lo que hay que atacar para que la gente sienta la sensación de confianza nuevamente? Uno de los problemas más grandes que tiene Costa Rica en ese momento, que lo está teniendo la gran mayoría de países del mundo, es el desempleo. Y la gente hará lo que tenga que hacer para comer, y los que están acostumbrados a cometer delitos pues van a tener más excusa, por decirlo de esta manera. Y habrá un momento, me imagino, en todos los delitos, ¿no? Sobre todo en lo que son robos, hurtos. Hemos tenido un año donde han habido muchos asesinatos también. Entonces creo que va a ser una cuestión difícil para las autoridades de fuerza pública, de OIJ, de todas las autoridades nacionales, ¿verdad? Complicadas para la ciudadanía también. Creo que las tecnologías también permiten de una u otra forma, lo estamos viviendo con lo que pasa en las llamadas desde la Reforma, y no solo llamadas desde la Reforma, yo sé que hay llamadas desde el exterior, de África, donde tratan de extorsionar. Ayer estaba hablando precisamente con un amigo y me decía, me quitaron de la última vez que me han sacado 3 veces de la tarjeta, y si la última vez me dejaron sin nada de dinero. Entonces ese es uno de los delitos que creo yo que ha venido en aumento y que tiene que la gente tener el debido cuidado, ¿verdad? El tema vos también mencionaste algo muy importante ahí sobre la cantidad de oficiales
que tiene el organismo de investigación judicial, y también podemos meter dentro de ese tema a la fuerza pública. Pareciera como que no es suficiente y la inversión es poca. Yo pienso que existe la tecnología ahora para mejorar el campo de la seguridad preventiva. En el campo de la investigación pues también, pero se requiere personal que esté en los sitios haciendo su labor. En el caso de fuerza pública pues se ha venido aumentando de una u otra forma la cantidad de oficiales, se ha mejorado enormemente fuerza pública. Yo me acuerdo cuando usted se encontraba un pobre oficial con pantalón de una clase, camisa de otra, y hasta en tenis y con una vara. Ay, ahora no, ahora usted los ve diferentes, tienen un nivel de expresión completamente. Yo cuando se los entrevisto, usted denota que hay gente que tiene cierto grado de estudio, y han mejorado montones, ¿verdad? El problema que nosotros también tenemos, que a veces fuerza pública tiene que hacer funciones de militares. No somos un país con ejército, pero tenemos que cuidar fronteras, tenemos que cuidar el océano, y necesitamos que la policía nuestra sea la que haga esa función. Entonces, labores que tal vez podrían ser dedicadas exclusivamente al campo policial, tienen que dedicar personal también al campo militar. Gracias a Dios es así, porque prefiero un país como el que tenemos que no uno lleno de ejército, de milicia y todo eso, pero bueno, es parte de los problemas que se tiene, ¿verdad? La frontera nuestra no es una frontera enorme ni nada por eso, pero es una frontera complicada, la norte, sobre todo en la sur también, ¿verdad? En el norte son como 300 o más kilómetros de frontera en terrenos que son pozos y que son bastante complicados, ¿verdad? Creo que sí podríamos hacer uso, por lo menos en las áreas metropolitanas o en las áreas de población o de más población, con lo que es la interposición de cámaras, de sistemas de seguimiento, como ya lo están haciendo en otras latitudes, e incluso en algunos lugares como el mismo Escazú, que pongo de ejemplo, que ahí lo están haciendo, ¿verdad? Pero sí nos esperan tiempos complicados en los que todos debemos de cuidarnos, de protegernos. Yo no soy de decir no salga con el reloj, no salga con el teléfono. Al final de cuentas le voy a decir a la gente que salga o no salga. O no salga, ¿verdad? Y no le voy a abrir espacio que sea el delincuente el que tenga control de nuestras vidas, ¿verdad? Que ya lo están haciendo. Cuando usted va a algunas zonas de San José, usted entra a una acera y es como entrar a la cárcel de San Sebastián, ¿verdad? Y los buenos encerrados y los malos en la calle. Pero no, sí debemos cuidarnos, debemos de protegernos, tomar todas las medidas necesarias y suficientes para resguardar nuestra seguridad. Un saludo para Méndez Majo, que nos dice excelente programa. También Michael Jiménez, que nos envía sus calurosos saludos. Muy buen programa, dice. Roy Alexander Alpizar: la tecnología es muy buena, pero las leyes de mi país son demasiado obsoletas. Deberían cambiar ya muchas leyes. Eso esperamos. Yo quisiera tal vez decir algo con respecto a eso. Tiene razón, tal vez no es que sean obsoletas, es que nos volvimos un país que firmamos cuanto asunto de derechos humanos hay, y a veces eso pues hay que mirarlo con lupa. Soy de los que piensa que efectivamente se debe respetar los derechos humanos al máximo, pero las personas que respetan el contrato social tienen todo el derecho del mundo. Los que no lo hacen también tienen sus derechos en cierto sector o donde tienen que estar cuando han cometido un delito dolosamente. Cuando el dolo está de por medio, tendrán sus derechos y el Estado tendrá que garantizárselos una vez que se haya cumplido con todo el proceso y tenerlos donde tenga que tenerlos, y en ese estado ahí tiene que llegar y el Estado preocuparse porque estudien, porque trabajen, porque salgan como hombres de bien. Pero ahí se le van a respetar todos los derechos. Donde tiene que estar. Fernando, estamos llegando al final ya del programa.
vos ya saliste ya dejaste las fuerzas policiales. ¿Cuántos años de servicio? 34. 34 años. Ahora ya como desde la vida civil, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo es ese cambio después de estar en tantos eventos? ¿Cuántos allanamientos? ¿Cuántos allanamientos? Mira, operaciones fueron, muchísimas. Con el Servicio Especial de Respuestas Tácticas. ¿Más de 1000? Muchísimas, más de 1000. Pero sí fue un cambio brusco por un lado. Yo en realidad parte de mi jubilación fue por entrar a cuidar a mi madre, que ya estaba entrando en una etapa difícil de su vida. Ella, gracias a Dios, logré cumplirlo. Falleció hace 5 meses y logré estar ahí con ella pues hasta donde me permitió Dios. Pero me hace una falta enorme el trabajo, mis compañeros, el grupo, los de la UEI, Juan y yo que estuvimos ahí, eran increíbles. Aprendí mucho, ahí me formé en la Unidad Especial de Intervención. Es la primera unidad de choque de este país, y después en el Servicio Especial de Respuesta Táctica, pues un grupo excelente de operaciones de operadores. Ustedes no tienen idea a veces los trabajos que nosotros hicimos ahí, el rescate de algunas personas que estuvieron secuestradas, habiéndolas rescatado sanas y salvas. Lógicamente, después de todo el proceso investigativo que realizan los investigadores del organismo, ¿verdad? Que ellos en realidad son los que tienen la batuta y el que hacen el trabajo más fuerte. Nosotros llegamos a la etapa final, pero cuando nos tocó hacer las operaciones siempre logramos salir adelante, enfrentamos muchas situaciones. La lucha a lo interno en el Poder Judicial a veces era más dura que afuera, pues, y creo que en alguna medida pues está bien también, porque los controles son estrictos, y el grupo pues realizó muchas operaciones que la gente a veces ni por la cabeza les pasa lo que se hizo en aras de la seguridad de los costarricenses. Y ellos son gente comprometida, son profesionales, la gran mayoría de ellos son abogados, algún criminólogo, algún administrador, pero son gente que está muy bien preparada. Nos vamos, Juan. Nos vamos. Fernando, un gustazo que estuvieses aquí en el programa. Esperamos que vuelvas aquí para seguir hablando de seguridad. Yo creo que no por estar fuera de las fuerzas policiales no se puede servir al país en conocimiento, en capacitación a la ciudadanía. Yo creo que es una responsabilidad después de tanto que en general nos dio las fuerzas policiales. Yo les agradezco a ustedes, y si me permiten nada más enviar un saludito, claro, a don Raúl González, que creo que nos está escuchando, y un excelente amigo, y pues a mi familia también, a mis ex compañeros de la UEI, de la UEA, a los amigos de Fuerza Pública y a todos los compañeros del organismo de investigación judicial, el Poder Judicial. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias, don Fernando. Recuerden, este próximo viernes tendremos la rifa de un libro, el libro A Mano Armada, el que relata todos los sucesos en la toma de rehenes, en el secuestro de Monteverde, y qué es lo que tiene que hacer para obtenerlo. Únicamente ingresar a la página de su programa Al Descubierto, darle me gusta, compartir la publicación que ahí usted va a ver en la página y etiquetar a una persona. Con solo eso ya queda participando. El próximo viernes estaremos pasando en vivo al feliz ganador. Mañana tenemos micrófono abierto, estaremos hablando de un tema polémico, un tema que a usted le interesa y queremos saber su opinión. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Para nosotros es un gusto traer este tipo de programas, recordando un poco todos esos sucesos que han impactado a nuestro país. Muchas gracias, nos vemos, nos escuchamos el día de mañana. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta ha quedado Al Descubierto. Al Descubierto.